Y aquí tenemos la lista de la Guardia de la Muerte, la Death Guard, un ejército de marines espaciales del caos liderado por Mortarion, el señor de la plaga. Mortarion en esta lista será, aparte de nuestro señor de la guerra, una centerpiece muy especial, ya que tiene varias auras para bufar a nuestro ejército y hacer que así sea un poquito más efectivo. Continuando, junto a nuestro señor de la guerra, si viene Typhus, como no, liderando una unidad de 20 plagabundos, intentando hacerlos más resistentes y a la vez aprovechando su poder psíquico para infligir daño al enemigo a distancia. Después tenemos una unidad de 10 marines de plaga equipada con todo tipo de armas y liderada ni más ni menos que por un Taliman que nos intentará dar puntos de mando en nuestra fase de mando con 2 dados al 7+, y el famoso bombero que les dará la habilidad de pegar al inicio de la fase de combate. Como una unidad élite tenemos estos 3 exterminadores, estos 3 sudarios, liderados por un señor del contagio que les dará repetir todo para impactar a melee, ya que a disparo llevan un lanzallamas que impacta automáticamente. Y como en cualquier lista que se precie de la Guardia de la Muerte, no podía faltar en este caso no uno sino 2 Morte Crawler, los revientaplagas. Unos tanques que tienen una buena cadencia de disparo y son bastante resistentes y veloces. Y no se queda atrás esta otra unidad icónica, los Ascoches, los Mefíticos, una unidad de 3 que tienen bastante potencia de fuego, resistencia y movilidad. Y no es menos tampoco el dron fétido, en este caso equipado con la segadora, el cortacésped, para intentar barrer a la infantería enemiga del campo de batalla. Y aquí tenemos las fuerzas de los demonios del caos, que estarán comandados, como no, por el señor de las sombras, el mismísimo Be'lakor, que cumplirá un rol más o menos similar al que cumple Mortarion en la Guardia de la Muerte, ya que con las auras las que dispone podrá potenciar bastante a su ejército, desde impedir que le disparen a 18 pulgadas hasta forzar chequeos de moral. Y Be'lakor será seguido de una gran hueste de demonios y de grandes demonios como este que estamos viendo. Un guardián de los secretos que intentará acudir rápido al combate, combatir y tanquear lo máximo posible. También tendremos un señor del cambio, el pollo para los amigos, que tiene un gran disparo psíquico que es básicamente un disparo antimonstruos o vehículos. Y también antimonstruos y antivehículos es ni más ni menos que el devorador con su gran hacha de corne que puede infligir daño masivo a enemigos especialmente resistentes. Y siguiendo con Corne, pero a otra escala, también tenemos una unidad de 10 sangradores acompañados de un despojacráneos, que es una unidad que el daño que hace, digamos que no es despreciable. Además, el despojacráneos es un gran duelista y puede otorgar puntos de mando al matar personajes. Cumpliendo otro rol en batalla, tenemos una unidad de 10 horrores rosas que se pueden dividir a 4+, liderados por un Fluxmaster, un maestro de flujo que le da -1 a ser impactados. También tenemos a un Changeling, que es un poderoso personaje con un buen disparo psíquico. Y siguiendo con las unidades de Zench, tenemos 2 unidades de 3 incineradores o flamers. No es el lanzallamas, no es el disparo, que fue en 9ª edición, pero puede ser un arma bastante efectiva anti-infantería, básicamente porque es eso, un lanzallamas. Y siguiendo, o más bien terminando la lista, tenemos el último arma de disparo, quien iba a decir que fuera de Corne, que es ni más ni menos que el cañón de cráneos. Tiene una habilidad básica que hace que si impacta con su disparo a algún enemigo, este ha de realizar un chequeo, lo cual sinergia bastante bien con las reglas de este ejército. Y en la misión que se va a disputar hoy nos ha tocado como despliegue Choque Arrollador, el cual estáis viendo en pantalla, con 3 objetivos en tierra de nadie y 1 en el territorio de cada jugador. La misión primaria es blancos prioritarios, que nos otorga al final de nuestra fase de mando, a partir de la segunda ronda, 5 puntos de victoria por cada objetivo controlado hasta un máximo de 10. Y al final de la batalla, 5 puntos por cada objetivo hasta un máximo de 15. Y la regla especial de la misión es Campo de Minas, que hace que las tiradas para avanzar de 6 nos inflijan una herida mortal. Bueno, Gos, pues tirada de iniciativa, dado de DKHM para las fuerzas de la Death Guard y dado malvado del caos para los demonios del caos. Así que hacemos la tirada, que se ve en cámara, ahí va. Un 4, pues se lleva la Death Guard, así que empieza la Death Guard esta batalla. Bueno, pues nada, la fase de mando de la Death Guard va a ser sencillita. Activamos el aura de Mortarion para tener cobertura. Iba a darle la de repetirnos para ir, pero no voy a llegar porque él me puede activar el aura de... Bueno, me puede activar y ya me ha activado, ya lo decimos ya por adelantado, para que no le pueda disparar a 18 pulgadas, si estoy a más de 18 pulgadas. Y de misiones,
me han salido controlar tierra de nadie, que es asequible, bastante asequible, y fuerza abrumadora, que consiste en matar unidades que no voy a poder ese turno matar a nadie. Porque solamente llego a disparo y por la regla por la obra del Belacor va a ser imposible. Así que nada, está la fase de mando y ya nos vamos pues a la fase de movimiento. Muy bien, pues llegamos a la fase de disparo, Cos, en la que a pesar de los pesares de tus auras del poder arcano ninja, llego con 2 ascoches, ¿no? Sería el nombre de cargaplagas mefíticos. Así que con estos 2, obviamente, al cañón, y empezamos primero. El cañón de fusión. Voy a gastar un punto para repetir los unos de salvación. Vale, pues le quitamos un CP al malvado, Cos. Pues un punto de mando gastado en mano por los demonios del caos, porque los mefíticos no logran herir ni una sola vez. Y nada, con esto terminamos el turno, en el que yo tengo 2 objetivos, así que me llevo el máximo de puntos de la misión. De la primera y de la secundaria. No, la primera no te la puedes llevar. No, la primera no, porque si nosotros nos vamos ahora al turno de los demonios del caos. Me ha salido asaltar objetivo hostil, que es quitarte un objetivo por 5 puntos, y purificar, que es no disparar en un objetivo en tierra de nadie para tener 3 puntos, o en 2 objetivos para tener 5 puntos. Muy bien, pues tu fase de mando, Cos, la tienes. No va a hacer nada. No hacer nada. No hago nada. Buena fase de mando. Esa es la buena. Pues vamos a la fase de movimiento. La del odio. En la fase de disparo, el señor del cambio dispara sobrecargado a los Mephitic, causando 9 heridas, es decir, dejando a uno de ellos con una herida restante. Herida que, sobrecargando también, Belacor acabará de rematar. Y ni el señor del cambio ni Belacor sufren mortales por su arma peligrosa. Como tampoco provoca heridas mortales el coche al explotar. Pero el disparo contra los mefíticos no ha terminado aquí, ya que el guardián de los secretos, sin sobrecargar, les dispara y les inflige una herida mortal. Muy bien, el disparo del Changeling. Vale, va a sobrecargar, es un D6 más 3 disparos de lanzallamas. Aunque el disparo del Changeling no es nada desdeñable, gracias al no hay dolor de 5 de los plagamundos, solamente mueren 3 de ellos. Yo creo que Ramón lo está haciendo muy bien, ¿vale? Vale. Vamos a quitar a Ramón de aquí. Venga. Vale. Nah, a los zombies. Venga. Es Blast, así que... pues tengo 18, pues 3 más. 3 más. Un D6 más 2, o sea, un D6 más 5. 5, 4, 9. 4, 5. Eso es el 4, cañón. 9, el cañoncito. Ah, claro, no es por aquí. Vale. Sí. Al 3 es. ¡Oh! Fuerza 9 al 3, porque tienes menos 1 herir. No. Ah, tenía menos 1 impactarte, no me di cuenta. Sí, Ahora saco un 3. Al 2 entonces. ¡Oh! 1, daño 2. Una de daño 2, pues 2 al 5. Pues se muere uno más. Vale. Vale. Tienes pues, que hacer Battle Shock. Sí, vale. Que bueno, que no afecta nada porque tienes el helicóptero tiene ahí. Está cogiendo, ¿no? Sí. Pues entonces nada, no hace Keeper del camino. Vale, fase de carga. Carga del Keeper. Keeper a los ascoches. Un 3, pues. Puntito de mando que tenía yo en la Sí, ronda. te queda uno. Vale, se lo quitamos. Venga, sacamos un 2 ahora. Un 6. Y llega, ahora sí. Sí. Perfecto. Por los pelos, tampoco Sí, es que te sobra mucho. no, es que. No. Me voy a gastar un punto para hacerte una interrupción heroica con los marines. ¿Vale? Vale. Que tiene habilidad pegada primero. Vale. Entonces te pegaré en ellos primero igual. Sí. Vale, la carga de los marines es una carga, debe ser de 2. Sí, Bueno, con un 7 sin de problema. sobra. Vamos a ver quién llega y hasta dónde. Pues vale, llegan hasta donde quieran, ¿vale? Te digo la verdad, Sí. yo quería cargar a los marines de plaga. ¿Quieres cargar a los marines? Sí. Pues mira, pues te lo he puesto fácil. Lo único que te voy a pegar yo primero. Sí, bueno, pues ya asumía eso. Y Belacor, Ah, sí, correcto. que carga. Nada. Nada. Muy bien, pues comenzamos el combate con los marines de plaga. Vamos a mirar un momentito el perfil para hacer el combate, ¿vale? Muy bien, pues termina el combate entre los marines de plaga y el Keeper, o la Keeper, o los Keeper, en el que acaban, le infligen 5 heridas y luego él se cura 3, ¿crees?
Y el Ascoche no le hace ninguna herida y él de vuelta se revela un poquito y mata a 4 marines de plaga. Y nada, final del turno, ¿no? Sí. Vale, final del turno, pues ¿cuánto puntuarías? No puntuó. ¿No puntúas nada? No puntuó nada. Sí. Y me descarto asaltar objetivo hostil. Vale. Para ganarte un punto de mando. Purificar. Me voy a quitar purificar. Vale, pues le damos un CP. Y nada, con esto nos vamos ahora a la ronda 2 de la Guardia de la Muerte. Pues aquí termina esta primer ronda caótica entre las fuerzas de Nurgle y el resto de sus compañeros o hermanos del caos, en el que por ahora la Guardia de la Muerte ha conseguido tener un poquito de ventaja al hacer 5 puntos de tácticas, mientras que los demonios del caos no han podido puntuar. Pero es un ejército muy duro y seguro que van a dar mucha guerra a lo largo de la partida. Muy bien, pues fase de mando de la Dithgar, he hecho la habilidad del Taliman y he obtenido un CP, por tanto yo ahora tengo 3 puntos de mando. He puesto los sticky de la Dithgar en los objetivos, que sería 3, el de los ascoches y el de los plagabundos. Y he utilizado el aura de Mortarion para repetir unos para herir. Y bueno, he hecho 10 puntos de victoria por los objetivos, que es la misión primaria. Y de secundaria me ha salido investigar señales, que tener unidades no cobardas que puedan disparar completamente a 9 de un borde. Esta va a ser más complicadilla. Y la que me quedaba de la ronda anterior, que es la de matar unidades. 3 puntos por matar a una o 5 por matar a 2. Así que nada, con esto nos vamos ahora a la fase de movimiento. Muy bien, Cos, pues nos vamos a la fase de disparo de la Guardia de la Muerte. Me he puesto con Mortarion a rango de los crawlers a 6 pulgadas para que puedan repetir unos para herir. Y bueno, y también los marines que están ahí trabados. Que eso te pueden disparar con las pistolas. Pero, por lo menos tengo una pistola de plasma. Claro, igual hace hasta algo. Pues no empieza muy bien la fase de disparo para la Guardia de la Muerte, ya que ni los marines de plaga ni los mefíticos le logran infligir ni una sola herida al guardián de los secretos. Vamos a disparar con el primer crawler al keeper todo, ¿vale? Vale. Bueno, más que nada porque no llega a otro lado, no por otra cosa. Vale, el primer repitador repinta plagas. Ay, no me acordaba que esto repetía para herir del aura de Mortarion. Bueno, para lo que tuve ahí de tiradas tampoco es muy relevante. Venga, vamos con este señor, que llevaba cañones de entropía, eso es. Serían 2 al 3, -1. Al 4 y es fuerza 10 al 3, es, repitiendo unos para herir, ¿vale? Pues 2 al 4, ¿vale? Y al 3 es repitiendo unos. Justo. Me cago en tu tía. Vale, el obús pesado este. Son 4 disparos al 4 por tu -1. A fuerza 5 al 5. Pues entra una, FP1 daño 1. Daño al 5, ignoro dolor. No ignoro dolor, duele. El obús pesado, me queda el mortero. Pues ese a Belacor, el mortero, que serían un de 6 más 3. Bien. 4 son 4. Sería al 3, impactos letales, ¿vale? Vale. Bien. Pues nada, vamos al siguiente mortero. A ver si el siguiente. Pues todo al Skull Cannon. Venga, sería 1 al 3. Pero tras el nefasto disparo del primer mortero, el segundo revienta plagas dice: espera, este cañón no me gusta. Y consigue hacerle suficiente daño como para destruirlo y eliminar a ese demonio del campo de batalla. Pero no hace nada. Sí, da igual. Vale, nos queda la pistola de Mortarion. A ver si Mortarion... Y aunque no sea gran cosa, Mortarion consigue al menos infligirle un par de heridas al guardián de los secretos. 2, salvo una. Y no hay dolor. Daño 1 has dicho, ¿no? Sí. Pues 6 dolor. 2 heriditas, ¿no? Eso es. Vale, pues este es fácil, ¿vale? Es tiro un D6 con un 1. La unidad de Typhus se come un D3 mortales. Del 2 al 5 te comes tú un D6 mortales. Y con un 6 sería un D3 más 3, ¿vale? O sea, está muerto. A ver si sale 6. Un D3. Un D6, perdona. 5 6 muerto. Pues con una no. Vamos a intentarla, vamos a la fase de cargas. Y vamos a intentar la carga de 12 de Mortarion. Pues 4 por 3. 12. Nada, pues terminada la fase de cargas,
Vamos a la fase de combate en la que, bueno, empieza pegando el malvado Keeper. Así que nada, resolvamos combate fuera de cámara, ¿vale? Vale. Bueno, Cos, final de la fase de combate en la que al final, pues, te he hecho más daño del que pensaba. También repetir los unos también ha ayudado. He tenido mejor manos que antes. Y te he dejado al Keeper, que además he curado y todo, con 12 heridas restantes. Mientras que tú me has matado a otros 4 marines. Nada, al final del turno creo que puedes hacer alguna cosa ninja por ahí. Sí, voy a gastar un punto de mando ¿Sí? para coger una unidad que está fuera de la zona de la sombra, ¿Sí? esta, y la pongo en DR. Vale, coges al Changeling, ¿no? Changeling, y le Vale. pongo en DR. Vamos a ver, ¿dónde está el Changeling? Ahí, y le pongo en DR. Ahí se va. Como Eso es con un punto de mando. por un ¿verdad? punto de mando. No puedo tener dos porque Vale. el Changeling estaba fuera de mi zona de despliegue. Vale, pues nada, yo he puntuado 5 puntos de victoria porque le he destruido al cañón a disparo. Y luego con el dron que me ha dado un cuadrante, me ha dado ahí otros 2 puntillos. Así que, Cos, nos vamos ahora al turno de los malvados demonios. Sí. Bueno, Cos, empieza la fase de mando para los demonios del caos. Sumas 5 puntos de la primaria, pues tienes un objetivo y nada más que hacer una fase de mando, ¿no? Nada más, he hecho el chequeo de moral que no ha pasado nada y he robado la carta de asesinato para matarte personajes que están ahí por cerquita. Muy bien, pues con esto nos vamos a la fase del movimiento. Muy bien, Cos, pues fase de momento, han pasado cosas ninjas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tanto por mi parte como por la tuya. Sí. Ha sido el primer ninja él que se ha quedado el Changeling aquí en ese objetivo para robármelo. Que se lo había llevado a reserva en el turno anterior. Ha sacado al Devo por ahí a 9 del Crawler. Y el pollito ninja, que ha ido corriendo por aquí a costa de no disparar, pero claro, son 5 puntos por capturar el objetivo, entonces merece la pena. Te has acercado por ahí a Black Order de compañía. Y yo, que dije, pues no vamos a ser menos ninjas, ¿no? Así que lo que he hecho ha sido, con ingreso rápido, sacar allí a los sudarios con el señor del contagio. Y nada, nos vamos. Bueno, y los framers que están por ahí, que por lo que sea, creo que quieren achicharrar plagabundos. Así que fase de disparo, Cos. Tú me dirás. Pues empezaré por los horrores. Horrores ninjas. Venga. Vamos a empezar. Estos son 20 dados, pues son 30 disparos. Al 3, fuerza 4. 3-5 supongo. Tienen R6, creo. O R5. Segundo te confirmo. ¿Te tirando para impactar? Me da igual que tenga uno u otro. Buena tirada. Fallo, Sí, te da igual. Sí, si R6 fallo te da igual. 4. Sí. Me faltarían 10 dados todavía. Vale. A 5. 7, 6, Esto es 7. un FP, ¿verdad? O FP1. FP1 yo creo. FP1. Yo creo que es 1. Bueno, tirándolas mientras lo miras. 1, sí. Vale, pues al 3 entran 3. Y me quedan todavía 10 tiros más. Al 3. Y al 5 otra vez. 2. Vale, 2 al 3. Sí. Vale, pues una herida. Vale. Por ahí para uno. Y el heraldo. Sí. 3 disparos. ¿Sí? Sobrecargo. ¿Sí? Al 3. Fuerza no lo sé. Pero eso Pero fallo. sin ni coña. No, pero escucha. Una vez por ronda puedo cambiar un dado por Correcto, un dado, por un por un 6. 6. Cambio por un 6. Lo que hace, como es de devastadora, son mortales. Vale, ¿un de 3 mortales? Un de 3 mortales. Tira. 3 mortales. Pues si me quitas 2, Eso es. tenía una herida a uno, le pasaré una herida a otro. Pues me ha salido cara la broma, Continúa la fase de disparo donde el guardián de los secretos causará ni más ni menos 4 heridas en la unidad de los marines de plaga, es decir, 2 bajas entre las huestes de Mortarion. A continuación disparará Belacor contra los mefíticos, infligiéndoles una herida a uno de estos dos vehículos. Y el siguiente en disparar, después de haber salido nuevamente en DR, es el Changeling, que consigue infligirle una herida al Crawler. Los siguientes en disparar serán los incineradores, que logran causar un total de 3 heridas. El no hay dolor de 5 más de los plagabundos les ha quitado bastante daño de encima.
Vale, pues cargas ninjas, ¿no? Sí. La carga de nuestro primo al lado, una carga de 9. Doble 1, te queda un command. Te dirá. Le voy a gastar. Vale, reroll de carga, command reroll. Ah. ¡Uy! Pues no. Menos mal para mí, menos mal. Vale, siguiente carga por ahí. Los desangradores al 5. Tienen- He salido al 6. Correcto, tienes un más 1. Tengo más 1. Correcto. 5 justo. Justa, sí, sí. Han llegado llorando. 5. O sea, sí, cogerles. Ahí está. Más que nada para poder hacer la misión, que es matar personajes. Y uno ahí te lo llevas fijo. Lo importante es el objetivo, que también me le llevo. Ah, Velacor, vale. Pero Velacor, ¿dónde coño lo metes? 7, eso es lo que voy a mirar. Una tira más alta, no llega, pues no llega. No llega. No llega. Pues nada, Pues se queda Fase donde de está. combate, pues haciendo. mira, te lo voy a retirar ya al bombero. ¿No? Es absurdo. sí. De hecho, te quiero pegar con este primero para ganar un command point. Venga, haz el combate del Skulltaker, que por los roles Pues cuesta está simpático, ¿vale? El Skulltaker, a ver. ¿Cuánto daño es? Daño 3 plano tiene. daño 3 plano. 6 ataques, repitiendo todo puede impactar y va a herir. Dale, sí, va a morir. Y Mira, son te meto devastadoras, ¿no? 3 mortales. Y repites para herir. Sí, puedo repetir todo. Sí. Sí, como quieras. Venga. Pues Ya seis está, 6 ya mortales. está, ya está. Uf, el bombero. Oh, mierda. Y gano un command point. Chachi, eso está guay. Vale, pues un CP para Cos. Y. Bueno, pues finaliza el turno de los Demonios del Caos. No ha estado nada mal. Has matado a un personaje, me has quitado un objetivo, así te llevas 10 puntos de victoria. He tenido suerte que no has hecho daño a los coches. Y el devorador no ha acertado la carga. Y los plagabundos, oye, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen dando por saco y puntuando, que es su trabajo. Lo peor, esos sudarios que me han caído 2, no contaba con tantas bajas. Quería meterte un poquito de presión por un flanco. Y la presión me la he llevado yo. Y nada, nos vamos ahora al turno 2, a la ronda 3 con la Guardia de la Muerte. Finaliza así una segunda ronda especialmente ventajosa para los Demonios del Caos, que consigue recortar bastantes puntos de ventaja a la Guardia de la Muerte, que solamente ha podido puntuar los objetivos de la misión primaria. Veremos ahora si a partir de la ronda 3 la Guardia de la Muerte puede contener a sus demonios o estos seguirán su camino de ascensión. Vale, pues en el turno de la Vidgar elijo la hora de Mortarion de repetir unos para herir. Velacor elige que tenga que hacer chequeos aunque tenga un área infligida, y además, como estoy en zona de sombra, me resta 1 las tiradas, ¿correcto? El Talisman saca el cheque con éxito. Los mascoches lo fallan y por esa habilidad tiene conversión de 3 mortales, se comen 3 mortales. Y nada, un CP para cada uno, y yo me llevo 5 puntos por un objetivo controlado. Los otros 2 me los ha quitado con el Changeling y con el pollo. Así que así las cosas, creo que no me queda nada más. Nos vamos a la fase de movimiento. Bueno, y el Talisman ha fallado su habilidad de sacar un CP al 7 más. Y ahora sí que sí, a la fase de movimiento. Bueno, después de mucho pensar la fase de movimiento, al final llega la fase de pium pium. Mis dudas han sido por las misiones que he tenido, que me han salido 3 venidas enemigas y un blanco tentador. Él me ha elegido este objetivo y podría retirarme con los Mephitic para capturárselo y hacer 5 puntazos. Pero he dudado mucho porque digo, hostia, es que el disparo es muy sexy, Y entonces igual la avaricia rompe el saco. Hemos movido a este Crawler para robarle el objetivo al Changeling. Aquel otro está en rango de disparo para los horrores o los flamers. Y los plagabundos que han avanzado con Typhus y junto con el dron a por los flamers también. Así que empezamos el disparo. Vamos a hacer el disparo más... Antes que nada, el Changeling al tanque. ¿Sí? ¿Qué hace? No, dispara con -1. Con un -1. Sí. Ah, vale. Venga, pues vamos a empezar a hacer pim pim. ¿Con qué vamos a disparar primero? Vamos a hacer el disparo de Typhus, ¿vale? Que es automático, ¿vale? Vale. O sea que es una habilidad. Vamos a hacer el disparo de Typhus a la unidad que está más cerca de... Bueno, no, a la otra que está más lejos, ¿vale? Vale. Es al 2 más un de 6 mortales. Pues se come él un de 3 mortales, pues joder. Toma, 2 mortales. ¿Y tiene Night Dolor este tío? No, no tiene Night Dolor. Bien, Typhus, campeón. Venga, No grande. juegues con la disformidad. No juego con la deformidad, que ya la liaste cuando engañaste a mortal un cabrón.
Siguiendo la fase de disparo, ahora le toca el turno al mortero que está a la izquierda de Mortarion, el cual divide fuego entre el guardián de los secretos y los desangradores, no infligiéndole ningún daño al guardián, pero dejando a la unidad de desangradores tan solamente con uno de ellos y el Skulltaker vivo, que por la habilidad de mortero tienen que hacer un chequeo y afortunadamente para la Guardia de la Muerte falla el chequeo, ya que si lo hubiese acertado el chequeo tendría que devolver miniaturas, un D3, pero no es el caso. Y ahora le toca disparar al siguiente El Crawler. mortero van a ir a los horrores, Sí. el cañón de entropía va a ir al Keeper y el obús va a ir al Changeling. ¿Vale? Vale. Hace un chequeo de liderazgo, lo primero. ¿Vale? ¿Qué pasa si lo fallo? No puedes disparar. Vale. No puedes disparar a ese tío. Con el obús. Vale. Es liderazgo 6. Lo supero. Lo superas, ¿vale? Sí. Vale, pues el cañón de entropía al Keeper, que serían 2 zurregazos al 4-3 repitiendo 1. Vale. A 3 repitiendo unos. Vale, entran las 2. A 4. 1. Pues un D6 más 1. Pues 5 heridas. 5. Sobrevive. No como 2. ¿Cuántas le quedan? Lleva 14, quedan 4. Le quedan 4 todavía. Vale, eso es el cañón de entropía. Ahora el bus pesado a este señor, que serían 4 disparos al 4 por menos 1, R. R3. R3, Con menos pues uno impactable. al 3. Pues al 4-3. 4-4-3, ¿vale? Eso es. Repitiendo unos para ir. Nada, solamente entra una, no es crítica. Repitiendo unos. Pues nada. Y por último el mortero, que sería un D6 más 3 y es arma blast y son 10 tíos, ¿no? 10 O sea, sería un tíos, D6 más 5. Eso es. Joder. Pues 4, 5, 9, 11, ¿verdad? Eso es. Vale. Con el menos 1 iría al 4, es fuerza 8, al... Dos. Tú tienes R4 al 2. Al 2 repitiendo unos. 4 doses. 4 doses y este es impactos letales, ¿eh? Vale. Entran 2. Fallos. Falla bastante. Y esto a 2 repitiendo unos. Repitiendo unos. Vale. A 4. Buena. Caen 2. Has terminado de disparar. Tiro a ver si se dividen. Correcto. Divide 1. Vale, uno de ellos se divide y sacamos azules. Eso es. Eso es. Tengo que chequear aquí, ¿no? Mortero y cañón de entropía. Correcto, sí. Sí. Le das los 6. Supero. Superas y te levantas Un uno. rosa. Vale. O sea que te he matado uno. Me has matado un rosa y he sacado dos azules. ¿Dónde están? Aquí está. Te he matado dos y ha vuelto uno, sé como si te hubiera matado uno. Vale. Eso. Que se ha duplicado. Continúa la fase de disparo y los mefíticos y Mortarion abre fuego contra el Keeper intentando eliminarlo, pero no consiguen infligirle ni una sola Que herida. al final aguantaba. No me queda más disparo. Así que con esto nos vamos a la fase de carga. Y aquí no sabes quién va a cargar. Aquí no sabes quién va a cargar ahora. ¿Eh? No le vas a matar al Keeper. Que no le vas a matar. Que no, que. La carga de Mortarion. Vale. Carga de 5. Ay, coño. Me queda el disparo de los. Dispara. De los sudarios, joder. Sí. Vale, que los sudarios, además, como está el líder ahí, ese tenía 2 guanteletes, serían 2 de 6. Son lanzallamas, ¿no? Sí. Que son 10, 4, 6, 8 y 10. Fuerza 3, R3 también, ¿no? Sí. Pues al 4, además es siguiente infantería, y era una cobertura, ¿vale? Vale. Pues 2 y 2, 4. 4. Sí. Sí, sí, sí. Pues caen 2. En 2, pues hace el chequeo. O sea, si se dividen, A ver si se dividen. Se dividen. ¿vale? Vale. Vamos a hacer la carga de los zombies primero, ¿vale? Al 3 los zombies. Al 3. ¿Y de esa unidad? Al Cuatro. 4. Vale, pues de cargo la carga a las 2 unidades, ¿vale? Carga a los zombies, la carga a las 2 unidades de flamers. Pues 10. Hasta el último tonto. Van a llegar hasta Sevilla, sí. Vale, vamos a hacer la carga ahora del dron. Sí. La carga 6 me dijiste, ¿verdad? Sí. Obviamente a esa unidad. Vale, se me ha puesto. Bueno, aquí lo ponemos. Déjame ese sitio como para él. Ahí. La carga de los sudarios. Estoy muy cargador, Estoy muy cargante, podríamos decir, ¿verdad? A ver si los sudarios, los pobres hacen algo, porque Mejor mueren. han venido. Sí, ya, sí cuento con ellos. Cuento con ello. Pero hay que tener que ponderar. Si se muere, que se muere. Vale, nos colocas por favor. Y no hay más carga, señoría. Así que es la hora de las tortas.
Tú no puedes interrumpir, así que pego yo con todo. Eso Pues es. nada, vamos a hacer la fase de combate. Vale, el combate de Mortarion, por cierto, decir que al revisar la hoja de datos me he dado cuenta de que las unidades a 6 pulgadas de él ignoraban los penalizadores. No he tenido en cuenta, se me ha olvidado para el indirecto y para todo, claro. Se me ha olvidado hacerlo con los dos. con los dos morteros, se me ha olvidado hacerlo con los ascoches. Que podía No, haber sido. el coche no estaba a 6, nunca. estos nunca han estado. Estaba aquí ahora, Ah, bueno, sí. Sí, ahora sí estaba, en el turno anterior no. Pero bueno, lo que importa ahora es que vamos a hacer el combate por lo menos bien. Entonces serían 5 ataques al 2 y al 3, repitiendo unos pararis. Vale. Vale, ya me había quitado el punto de mando andante, pero tenemos que hacer un corte. Y repito este uno, ¿vale? Son impactos letales estos. Vale. Entran 2 y repetimos esto. Es que es demasiado. Nada, no, ese punto de mando lo. Vale. Y estas dos. Repitiendo unos, vale, entran 4. Mato invulnerable, daño 4. Vale, pues entran 12 heridas. Tírala si quieres al 5. Uy, pues me quedan 4 heridas, es un tercio, ahí se anda, ¿eh? Mira, tiro 8, me faltarían otras 4. Pues Pica este. una. 1, 2, 3, 4. 2, sí, ya está. Vale, pues Mortarion. Tiro a ver si explota. Sí. No. Vale, pues Mortarion que se calza el Keeper. Ella ha hecho su trabajo. Y ha hecho trabajo. Bueno, ya quito 4 vidas también. Digo el keeper, no digo el keeper. Ah, sí, el Keeper, sí. Vale, y con esto pues vamos a seguir los combates, que son unos cuantos, ¿vale? Bueno, pues termina la fase de combate en la que al final los sudarios, bueno, el sudario y el sello de contagio, han matado, pues ¿cuántos han matado? 3 horrores. Sí, por ahí. Y pero te has dividido con la mayoría de Sí. ellos, o sea que al final las que entran por las que salen. No he hecho demasiado daño ahí con Typhus y con el dron, la verdad que me ha salvado muy bien y he matado. ¿Qué te he matado? Uno de cada. Uno de cada unidad, ¿no? He regenerado un plagabundo y me lo ha vuelto a matar él. Y Mortarion, como habéis visto, se ha cepillado al Keeper, los desangradores están muy tocados. Y nada, me llevo 3 puntos por esa misión de cuadrantes. Porque estoy haciendo misiones tácticas y no serían 2. Y nos vamos ahora a la ronda 3 para los demonios del caos, arcanos ninjas. Comienza el turno para los demonios del caos, que no tienen realmente nada que hacer en la fase de mando salvo obtener el punto de mando de rigor. Así que se va directamente a la fase de movimiento, donde los incineradores se retiran para capturar un objetivo, el devorador de almas se acercará a Mortarion y Be'lakor se acercará a por uno de los morteros. Y por otra parte se retirará con los horrores para impedir seguir siendo castigado por los sudarios de la Guardia de la Muerte. Muy bien, pues fase de disparo de la ronda 3 por demonios del caos. Vas a disparar ahora con el Kentucky, ¿no? Exacto. Con el Kentucky a mis mifíticos. Eso es. Empezaré. Pues dale caña ninja. 9 disparos. Decido elegir su arma de fuego sostenido. No la sobrecargada. Sobrecargo todo. Sobrecargada, vale. Sobrecargada, evidentemente. Repito, fallo unos. 4 6s. Son 4 de 3. 4 de 3 Uf. al final. Son Pues 3, 4, 5, 6 más. Exacto, otros 4, 3 y 3 ahora. otros 2. Había cogido 4. Es verdad que cogí 4. Esto fuerza 12. A Vale, 3s. es R9 al 3. Muy buena. Esto con menos 2. Vale, con menos 2. Al 3 es 4. Al 5. A 5, pues me como. Estas pocas de aquí, ¿vale? ¿Cuántas series tienen? Tienen 10 series, creo que era. Sí, 10, es lo habíamos mirado antes. Sí, 10 Tiro de series. 1 en 1, ¿vale? Venga, Por eso. primero, 1 y 3, 4 y 2. Vale, se muere el primero, después explota. Vale, y el segundo, 3, 4, 5, ¿Sí? al segundo. Y me toca la otra, y me falta la otra varita. ¿Vale? Vale. Fuerza, esta es fuerza 9. Sí. Al 2, no tiene ninguna regla ni nada. Fuerza 9. Menos 1, daño de 3. Fuerza 9 y yo soy R9 al 4, ¿no? Sí, por eso. Te han entrado 2. 2 de menos 1, pues al 4. Vale, un de 3. 1. Una arita más. Bueno, por ahora. Y tira el otro a ver si Y explota. tira a ver si explota al otro. Que Vale. no explota. Vale. Muy bien, ¿qué más disparos tenemos por Vale. ahí? Este ruge al Taliman. Un Vale. lanzallamas de fuerza 5. 4. Vale, Con menos 1. vale. Pues un poco muerto, ¿vale? Vale. El Changeling dispara al de delante, sobrecargo. Sí. Un de 6 más 3. 6, 9. Fuerza 6, o sea, voy a 5.
y daño un de 3. Vale, solo uno, 2. 2. 2 con menos 2 creo que es. Vale. Afecta. Pues entre las dos. Las 2. Daño de 3. 2 y 2, 4. Vale. 4 heridas y ya tenía una. Pues 5 heridas. Pues Vale. oye, pegamos un zurregazo, ¿eh? Sí. Tiro a ver si se comen mortales. Y el pollo también. Pollo no se las come. Y el ese tampoco. Vale. Pues ahí Napoli te ha retirado. Bueno, los flames pueden retirarse y disparar. Velacor también va a disparar. Correcto. Y 12 para sobrecargar también. Al 2. Vale. No sé qué reglas. Creo que tiene mortales o algo por el estilo. Sí, tiene devastating. Y menos 3. Fuerza 6, menos 3. Impactó todo. Fuerza 6, o sea, 5 y 6 son mortales. A 5. Uy. Daño 1 todo, ¿eh? Vale. 4 mortales y 2 a salvar con menos 3. ¿Con menos 3? Sí. Vale, o sea, el 5 bueno, tenía vulnerable 5 igualmente. No, las mortales no las salvas, las mortales no se salvan. ¿Hasta no era para salvar estas? Sí, no, eran 4 mortales y 2 que a salvar. Ah, perdona, eran 2 para salvar. Pensé que Dos, todo sí. esto para No, salvar no. y Pues- barras mortales, perdona. Vale. Pues salvo una, 5 en son total. 5 heridas. Vale, pues 5 heridas para ese señor que no tenía ninguna. Sí, no, para este. Ah, para el mismo, para este, vale. 10, pues tiene 12 heridas, se queda 2. Empezamos a disparar aquí. Los flamers ahora. Te voy a disparar todos los flamers a los plagabundos, ¿vale? Los 4 de 6. Y nuevamente, gracias al no hay dolor de 5 de los plagabundos, estos consiguen capear bastante bien el temporal. Al no de los de 5, pues 4 plagabundos que se mueren. Vale. Van a ser 4. Vale. ¿Y qué más disparo por ahí? No, Vale, pues Cos, vamos a la fase de cargas. sí. Muchas Sí, y variadas. por lo mínimo 2. Bueno, 3. Vale, va a cargar Velacor al coche. El Velacor al coche, no, el devorador a Mortarion primero. El devorador a Mortarion, ¿ok? 3. Sí, llega yo. Velacor. 7. De sobra. Sí. Ahí. Aquel. Changeling. Venga, Changeling, va a cargar. Venga, Un 3. pues justo. Menos mal que estoy al lado. Y el pollo. Aquí carga todo Dios. Pollo con un 10. Pollo está loco. Aquí carga. Y no cargan los otros porque se han retirado. El pollo está loco. Pues, bueno, igual resumen primero qué te parece el combate del Devorador. Así que nos vamos, pues eso, a la fase de combate. Yo me gasto un punto de mando para tener un -1 al daño, ¿vale? En la fase de combate con Mortarion. Vale. Pues Y pégame como si no hubiera un mañana. 7 ataques al 2. 7 ataques al 2, vale. Vale. Tiro. Impacta todo. Fuerza 16. R12 al 3. Con menos 4. A invulnerable. Vale, pues 4 al 4. Salvo 2, ¿cuánto daño es? Un de 6 más 2. Un de 6 más 2. Espérate que igual me gasto otro punto de mando para hacer un reroll, ¿vale? Vale. Me gasto otro punto de mando y repito una. Vale, pues entran 2. O sea, 2 de 6 más 2. Eso es. 5, Sean 2 de 6, 6 porque te reduce el daño en 1. Eso es. Pues 7. serían 5 heridas. 5, no, es más 2. Ya, porque 5. como te reduce el daño en 1. Por eso, más 1. Ah, que es más 2. Ah, Sí, perdona, vale, por vale. eso, 7. 5, vale, 7. Pues aquí hay 5 y otras 2 7. No hay dolor de 5. Eso es. Vale, pues niego 3. Vale, pues me entran 4 heriditas. Eso es. Molto bene. Pues bueno, Mortario, mira, ha aguantado ahí. Con 12 Ps, pero aguanta. Devuelve si quieres y resolvemos en cámara la Sí, devolución. vamos a resolver fuera de cámara porque ya no hay combates tan ninjas como estos. Así que Eso vamos para allá. Bueno, Cos, final de duelo de mancos entre Devorador y Mortarion. Bueno, Mortarion por lo menos se ha llevado 6 heridas, creo que lleva, ¿no? 6 heritas se ha muerto. 6 heridas, con los mortales y todo el final, pero él no ha pegado nada porque hiriendo se le ha caído mucho la mano. Yo quería el 3 repitiendo 1. Si se le ha cagado 4 doses, pues Sí. jeje. Y tú te llevas 11 puntados, te pones en 36 puntos ahora mismo. Frente a los 25 míos. Bueno, en pantalla estoy viendo 28 porque... no sé por qué. No sé por qué tengo 28 puestos yo ahí. Por los 5 puntos iniciales de. Claro, pero eran 30, tenía 25, Ah. eran 30, sí, Sí, luego 30. lo he contado mal. Bueno, chicos, ahora lo corregimos.
Y nada, vamos ahora con el turno de la Guardia de la Muerte. Bueno, decir que en combates que Belacor, pues obviamente, ha estallado al Crawler. Y poco más que decir, ese otro Crawler le quedan 2 heridas. Y a aquel otro le queda una. Una, ahora Moral muere. Estamos finos. A ver, Moral muere, dice, será el perro. Vamos a ver qué pasa ahora. Finaliza la ronda 3 en la que ahora sí los demonios del caos se ponen por delante de la Guardia de la Muerte, que efectivamente tenían 28 puntos de victoria y no 30 como me pensaba al final de la ronda. Además, en la siguiente ronda modifico los puntos hacia 25, o sea, me resto puntos por error, pero esto realmente no tendrá incidencia en el resultado final de la partida. En la fase de mando, chicos, bueno, serían un CP para cada uno, tendríamos 2 CPs cada uno. Fase de mando. Es relevante porque tengo que hacer este chequeo y aquel, porque si los fallo, bueno, por lo menos si me fallo este, no punturea ni objetivos. Y este moriría. Sí, Que pasa, estáis viendo 28 puntos ahí, vamos a ponerlo bien, que está mal. Pues el chequeo del tanque, 5, podría gastarme un punto de mando. Para superar automáticamente. Y es lo que voy a hacer, porque si no, jeje, ¿vale? Y me gasto un punto de mando y así son 5 puntos. Eso es, chequeas aquí. Y el chequeo del coche, 7 superado, porque tendrá coraje, liderazgo 6 o 7. Si tienes 7 falla, que tiene -1 liderazgo. Ah, tengo -1. Estás en sombra del caos. Pues tengo 6. Superas. Por los pelos. Por los pelos. Vamos a hacer el chequeo de Typhus. 7. Me imagino que superado. Yo Porque creo que fallas. si coge el coraje más alto y ese liderazgo 6, Vale. aunque tenga -1, sigo superándolo. Vale, pues no hay más chequeos que hacer, ¿no? Pues nada, fase de mando, tengo que elegir el aura de Mortarion, que va a seguir siendo repetirnos para vivir porque la de los... La cobertura es una gilipollez y la que aumentar rango de contagio es otra tontería ahora mismo. Elijo ese aura, tenéis que elegir tú la de... Sí. La de Belacor. Ah, misión, es decir, que me ha salido... Tengo ahora un blanco tentador y asaltar objetivo hostil. O sea, la que ya tenía... Vale, tenéis que elegir un... cuando la robo, tenéis que elegir un objetivo que era este. Tengo que robar ese objetivo. Y la otra misión sería pues lo mismo, quitar un objetivo. O sea que robando ese objetivo cumpliría 2 misiones. Pero claro, tengo que matar al pueblo. Sí. Cosa no fácil. ¿Está Mortarion al 6 de Belacor? A 6 de Belacor. Si está, voy a escoger la hora de chequear. Seguramente esté a 6, sí. Yo diría que sí. Pues chequea Mortarion también. Llegamos con Mortarion. Pues fallaría el chequeo. ¿Y qué pasaría con esto? Te comes un 3 mortales. Un de 3 mortales. Y OCC 0. ¿Las tiras tú o yo las mortales? Bueno, da igual. Tira las mortales, tira las mortales. 3 mortales al 5. Pues 2 más. Y lo importante, OC 0. Sí. Vale. Y no puedes gastar estratagemas, es tu turno. Y ni vuestra tarjeta, correcto. Que iba a gastar la de curarle precisamente. Vale, pues nada, ahora sí que sí. Vamos a la fase de movimiento, ¿te parece? Me parece. Vamos allá. Muy bien, pues final de fase de movimiento en la que el dron se acerca por los errores para intentar apoyar a los sudarios, mientras que Typhus se dirige con sus colegas, los podridos, a por estos flamers. Y el resto de la mesa, pues no, básicamente no ha movido, ¿vale? Así que nos vamos ahora, Cos, a la fase de disparo ninja, tío. Eso es. Vamos a la fase de disparo, vamos a hacer el disparo de Typhus y el resto fuera de cámaras, ¿vale? Porque el de la habilidad sexy, si quiere. Pero va a disparar, en vez de esa unidad, para que no facilite la carga, voy a disparar a esa otra unidad de flamers, ¿vale? Al 2 más un D6. Uy, normal. Pues 2 mortalizas. Pues muere uno y otro uno. Muy bien. Pues venga, vamos a resolver el resto de disparos. Y te pongo un zombie. Y ahora comentamos qué pasa. Gracias. Muy bien, fase de disparo terminada. ¿Cuántos horrores te mataba ahí con los sudarios, tío? 2. Eso, 3 horrores. 3 horrores que uno se ha dividido, ¿verdad? Eso es. Vale, bueno, el de Typhus lo habéis visto. Mortarion le ha metido 3 heridas al devorador. Y en las coches le ha metido una herida al pollo, ¿no? Vale, y este otro pues se ha bajado al Changeling. Pues vamos ahora a la fase de carga. Vamos a cargar con los sudarios, es una carga de 1. No hace falta ni tirarla porque es automática. Vale. Pues cargo primero con los plagamundos, ¿vale? Los tenemos aquí. Es una carga de 2. O sea, es automática también, la tiro para hasta donde me puedo mover. Vale, pues 7 pulgadas ninjas. Se van a poder meter esta vez. Los sudarios que ya han cargado. La carga del dron. Venga, pues te voy a cargar con el dron. Me voy a arriesgar y voy a hacer la carga de 6 a las llamas, ¿vale? Vale. O sea, a los... Uy, pasa de parte, de carga, señor, 5. Y me queda un CP
Tengo que repetirla. Se carga por ser bastante relevante. Pues 7, ahora sí. Si me lo colocas así, por favor, a lo de las llamitas. Molto bene. Pues fase de combate. Vale. Vamos quieres, pegamos ese primero. Como en este caso el orden de este combate no va a alterar nada, vamos a ver con este combate es más espectacular. ¿Te parece? Vale, Venga. pego yo primero. Venga. Con mis 7 ataques al 2. Fallo 1. Al 3. ¿Cuántos puntos de mando me quedan? 1. Te queda uno, correcto. Necesito. Zona de 4. Vale. 4, a la invulnerable de 4. Buena, entra una. 1 de 6 más 2. 3. Pues 3 al 5. Vale, pues se come las 3. Y pasa. Oh, ¿tiene 8 vidas ya? 11. Bueno, este dado no tiene suficientes. Cogemos. Espera, vamos a poner uno de estos. No hay tantos números. Ah, sí, aquí este dado que Ah, era sí, el pavo, sangre, ¿vale? sí. 11 para Mortario. Vale, chicos, esto realmente la secuencia no es así, pero como este combate no va a alterar nada el que peguen primero nosotros, voy a pegar con Mortarion, ¿vale? Mortarion, a estar degradado, tendría menos un impactar, pero por su propia aura ignora los modificadores que tú quieras. Está muy guay esa regla, la verdad. Tiene que haberse con más partido antes. Así que vamos a pegarle a este señor sus 5 zorregazos al 2 de impactos críticos, ¿vale? Venga, qué suerte, Mortarion. Confiamos en ti. Pues no confiamos en ti. Entra una y estas 2. Fuerza 14 contra F10. Al 3 repitiendo unos. Pues vale. Entran 3 de daño 4. Me cago en la madre que me parió. Vale, pues como si no entrase. Bueno, vamos a resolver ahora el resto de combates. Vale. Bueno, pues termina la fase de combate en la que al final el Mortarion no ha podido hacer gran cosa. El Mifiti creo que ha colado una herida. Poco a poco los horrores empiezan a bajar entre el dron y los usuarios. Bueno, el usuario y el señor Contagio. Y Typhus pues se ha quitado delante a esa unidad de Flamers. ¿Y cuántos puntos hago? La verdad es que no me... Tenía asaltar objetivo hostil, que era cogerte un objetivo, que esa misión la cumplo, que serían 5 puntos por ser tácticas. Y la de un blanco tentador, que arrebatarte este objetivo, esa no la he conseguido. Así que me llevo 5 puntos, me pongo con 35. Uf. Se pone la cosa cuesta arriba ahora para cuando empieza la ronda 4, o sea, el turno de la ronda 4, para los demonios del caos. Bueno, señores, cuando empezaba el turno para él nos hemos dado cuenta de que estaba automático, porque ¿qué va a hacer él ahora? Me va a matar a Mortarion easy peasy, ella tiene este objetivo, ya tiene este objetivo, por tanto ya cumple una misión, sí. Al matarme a Mortarion cumple la otra, porque va a matar una unidad, creo. 2 por cada unidad y te va a matar. Sí. Ya se ha gastado un punto de mando para correr con Belacor, hemos hecho la tirada fuera de cámaras y llegaba y cargaba, o sea que se va a bajar entre el disparo que le puede hacer los flames para debilitarlo un poquito y tal y cual. Le carga de Belacor, se mata a este y ya cumple la misión. Entonces llegaríamos a mi turno en el que me quedarían como mucho que si muere Mortarion. No, porque yo te iba a matar. Ah, es verdad, tenías aquí los desangradores que todavía no se han movido, se moverían 5. Vamos a hacer la carga si quieres ahora, por la curiosidad, ¿vale? Que tienes un +1. 4, haces un CP, la repetirías. Eso es, repetiría. Que bueno, aún así yo creo que llega. 6 y una 7. 6 y una 7, sí, llega sin problema. Porque donde está como a 10 pulgadas y tiene un +1 a cargar. Y nada, yo me quedaría básicamente con Typhus y esta panda de zombies aquí. Y los sudarios, que bueno, a ver, con el disparo puede ser que se muriese otro de ellos. Y básicamente me quedaría eso, el señor de contagio y Typhus. Así que la ronda 5 sería verlas venir. Porque además él ya está en ventaja de puntos. Él me sacaba un punto y todavía no hemos contado los puntos de los objetivos, que serían 10. Ya serían 46, más los otros 5 que haces una secundaria. Otras 10 de secundarias. Pues serían 56. Y en mi turno yo iba a puntuar 5 de aquel, que serían 41. Y como mucho, si aquello estuviera vivo o tal, pues igual. No, porque tampoco. Nada, serían pues 56 a 41, algo así creo que es. Sí. O 50 y algo a 40 y algo, sí. Algo así. Así que nada, vamos a grabar una conclusión rápida, ¿te parece? Vale. Bueno, pues finaliza esta batalla entre la Death Guard y los demonios del caos, una batalla caótica, sin duda ninguna, en la que sinceramente al principio no lo vi mal. Llegó un momento y dije, ostras, pues igual le puedo plantar cara.
pero las dos últimas rondas han sido desastrosas. El keeper te ha atascado mucho ahí. El keeper sí. El keeper yo creo que ha sido decisivo porque ha atascado ahí el disparo de los morteros, el Mortarion. Aparte, a mí, como os comentaba en el vídeo, se me olvidó que la hora de Mortarion daba a ignorar de esas penalizaciones y ha sido un caos, ¿no? Bajé con los adores por aquí para intentar meterte presión y casi salgo rebotado con el disparo defensivo. Y los que mejor se han portado al final, los que menos fe tenía, que eran Typhus y los Plagabundos, que eran los se van a morir en 2 rondas y son los que han dado más guerra. La verdad es que el Devorador y Mortarion han hecho el ridículo los dos. Los dos. Sí, sí. Mortarion, bueno, ha aguantado un poco. Hombre, tampoco lo puedo jugar a Mortarion porque tampoco he tenido buena mano. Tú cuando has salvado has tenido buena mano. Sí, entonces, la verdad que sí. Tampoco creo que represente fidedignamente lo que puede llegar a hacer. No, creo que es poca prueba en la partida para sacar conclusiones. Sí. Tu lista, Velacor Jesucristo. Sí. Decide partidas. Los desangeladores también. Y los framers pues dan por seco. Sí. Y los horrores también. Sí. O sea que en general, está bastante bien la lista, la verdad que me ha gustado bastante. De todo, por mucho que me cueste decirlo, el Keeper, aunque ha atascado eso, es el que menos ha hecho. Solo ha hecho eso y son 350 puntos. Sí, no ha hecho daño, pero bueno, al final las partidas se ganan puntuando y es otra forma de puntuar, Sí. ¿no? El atascar algo ahí y tal. De hecho, a mí, pues el dron me ha puntuado bastante porque me ha hecho la táctica, ha recuperado un objetivo, aquí ha ido a apoyar a llegar a la tarde. Y los morteros, bueno, no sé, no tengo claro. Yo creo que el MVP de la partida de la Dizgar, quizás Typhus. ¿Typhus o el dron? O el dron, sí, son los que más han molestado. Este flanco era el que mejor estaba aquel. Mortarion, el pobre, no se ha portado muy bien. Pero nada, una partida muy divertida, espero que os haya gustado. Y Cos, muchas gracias por la partida, espero que os haya gustado también. Y enhorabuena por la partida y así. Bueno, siendo una partida entre hermanos del caos, pues como que dura un poquito menos. Bueno. Era una pequeña bronca, sin más. No, sí, el caos, los Nurgle, que eran unos traidores. Sí, ¿cómo que los traidores eran Nurgle? Si están aliados Corne y Slanes, que hacen juntos esas rotas, esas sanguijuelas. Sí, ha sido un pequeño conflicto ahí. Bueno, ya se ha puesto Velacor en orden y se ha dicho que para casa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un pedazo de like, comentario, suscribiros al canal, mirar el Patreon, los patrocinadores, etc, etc, etc. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.